La orden fue dicha como quien dicta una sentencia: ordeñar 1000 vacas antes del atardecer, o perder la casa donde vivían, las tortillas del día, y con ellas el sueño de los niños. Las palabras de doña Beatriz rebotaron contra los tablones del galpón y se alojaron en el cuello de Celina como un collar de piedras calientes. Nadie esperaba que esa mañana terminara en una prueba que parecía inventada para humillarla hasta los huesos. Pero la orden existió, y la mujer sola, con 3 hijos, entendió que aquello ya no era trabajo, era una exigencia que lo tenía todo en juego. Imagina al sol como una cuchara de metal vertiendo luz sobre el corral, las vacas, una fila interminable de costillas moviéndose lentamente. El polvo se levantaba en remolinos y dejaba en el aire un sabor a sequía. En el suelo, los baldes clavizaban sombras redondas, y en las manos de Celina, esa herramienta que desde que enviudó trabajaba con más entrega que plegarias, ya había ampollas nuevas, piel curtida y una marca blanca donde la piel se abría contra la cuerda del balde. Ella sabía de trabajos que desnudan el orgullo, pero jamás de una orden pronunciada con tanta explicitud. 1000 vacas en un día, 1000 oportunidades de fracasar ante la mirada de todos. Antes de seguir, quiero saber desde qué ciudad nos escuchas. Comenta abajo y dime dónde late tu fe. La mañana anterior a la orden fue como tantas otras: el olor del café, la risa breve de Lucía, que aún creía que la casa nunca se vaciaría de manos que la cuidaban, el sonido de Mateo, que escondía su hambre en juegos, y el llanto de Gabriel, siempre el más pequeño, que se dormía con la cabeza en el hombro de su madre. Celina ajustó la mantilla, se lavó las manos y salió al patio con la misma determinación con la que se levanta quien no tiene otra arma que la necesidad. Retrocedamos a cómo llegó todo a este punto. Hubo un tiempo en que la vida parecía sostener una promesa discreta. Esteban, su esposo, trabajaba de sol a sol, y en sus días había una broma fácil, un canto humilde cuando llegaba la tarde. No eran ricos, pero su casa tenía un techo más fuerte que la mayoría, y una mesa donde siempre cabía una palabra de aliento. Esteban no era de palabras grandes, era de actos, y hubo una tarde que cambió el curso de todo. Un tractor que se arrastraba como una bestia herida, un rescate peligroso, y Esteban allí, en medio del polvo, que decidió arriesgar su cuerpo para sacar al patrón, don Fermín, de una trampa que podía haber sido mortal. Lo que nadie cuenta con facilidad es que los gestos heroicos traen consigo consecuencias que el héroe y su familia pagan a largo plazo. Esteban volvió con la pierna herida, con cicatrices que no cerraban, y con la costumbre de guardarse los dolores para no alarmar a Celina. En los meses que siguieron, la enfermedad hizo su trabajo callado. Las cuentas de hospital se apilaron como hojas secas. Don Fermín reconoció la valentía de aquel día con un apretón de manos, una promesa velada de ayuda. Las promesas de las manos acomodadas a menudo se vuelven palabras sueltas en el viento. La ayuda fue breve, el tiempo cortó el hilo. En la temporada de cosecha, Esteban murió en el hospital. Dejó a Celina con la tarea más antigua, mantener a los suyos. A veces la bondad de la gente se mide en los silencios que deja. La viudedad no tuvo tiempo para duelo prolongado. Celina aprendió a medir el dolor en litros de leche que debía vender, en la voz firme que tenía que poner para calmar a los niños. La hacienda era grande y los caminos eran más grandes. Y en la propiedad, la familia Villaseñor mantenía su autoridad como quien riega su jardín con certezas inmutables. Don Rutilo, el administrador, era un hombre de gestos secos. Doña Beatriz, la hija, tenía ojos claros y la costumbre de mirar a los demás desde arriba, como quien contempla objetos de colección. La relación de Celina con la casa de los Villaseñor era de dependencia y vergüenza. Ella cobró la ayuda que Esteban recibió al principio, pero con el tiempo, aquello que fue promesa se fue pareciendo a deuda. Los pares de zapatos que Esteban guardó, una fotografía raída donde él posaba junto a don Fermín, y un recado de madrugada que anunciaba que había que apretarse el cinturón, marcaron la vida de Celina con la inercia propia de las familias que dependen del trabajo. Doña Socorro, la cocinera, era una complicidad silenciosa. En la cocina, entre cacerolas y migas, guardaba café para Celina y le guiñaba el ojo cuando la humillación se hacía más pesada. Julián y Memo, 2 peones con manos tan curtidas como la tierra misma, a veces desviaban la mirada cuando doña Beatriz pasaba. Había una cámara social sin palabras. El que tiene poder lo usa y el que no, recibe. La primera vez que doña Beatriz habló con Celina frente al patio fue como un puñetazo con guantes de terciopelo. Esta casa necesita orden,
dijo, y su sonrisa afilado dibujó la condición que nadie preguntó. La casa solamente sería tan fuerte como la hicieran parecer quienes la sirvieran. Si no aguantas, ya sabes dónde está la puerta, añadió. Fue una advertencia, un sello que marcó la cadencia de días venideros. Celina respondió con silencio, porque sus hijos estaban detrás, mirando el intercambio como quien mira una lección sobre el mundo, que la dignidad no siempre compensa frente a la necesidad. En la rutina, el trabajo se fue volviendo máscara de la humillación. Celina ordeñaba en jornadas que se comían los huesos, arreglaba los corrales, cocinaba para la servidumbre y cuando caía la tarde limpiaba la casa con el esfuerzo de quien lava no solo suciedad, sino también la herida de la dignidad. Sus manos, que habían sido manos de afecto, ahora eran instrumentos de resistencia. A veces, en la soledad del cuarto pequeño que alquilaban detrás de la lechería, se permitía sentir rabia. Otras veces, simplemente, rezaba en voz baja por un día menos cruel. La mañana en que doña Beatriz pronunció la orden de las 1000 vacas, el viento había pasado la noche hablando con los alambres del cerco. Celina se presentó puntual como siempre. No pensó que sus horas fueran a volverse públicas de esa manera. Una orden con testigos, con la condición de hacerlo o perderlo todo. Don Rutilo dio el número como si leyera una factura. 1000. Doña Beatriz miró con suficiencia. Si no cumples, la obligación queda rescindida. Y su familia, bueno, ya sabes, susurró delante de los peones, como quien no quiere ensuciarse. La orden tenía la forma de un juramento. 1000 vacas antes del atardecer. Hubo quien respiró profundo. Hubo quien sonrió nervioso. Entre los peones corrió un rumor ahogado. Era imposible. Nadie creía que una sola mujer pudiera hacerlo sola. Nadie creía que la voluntad de una madre pudiera vencer al reloj del sol y al cansancio. Pero Celina comprendió algo de la naturaleza humana en ese instante. Cuando un corazón se toca con la posibilidad de perder el hogar, las manos que antes vacilaron no vacilan más. Sus hijos eran la razón de cada amanecer. No dejaré que tomen nuestra casa, pensó, y una quietud extraña, una especie de feroz paz, le atravesó el pecho. No era vanidad, era la calma de quien sabe que, si la ley del mundo exige pagar, pagará con la única moneda que le queda, su esfuerzo. Antes de empezar, Celina fue al cuarto donde la foto de Esteban colgaba entre un rosario y una servilleta. Le rozó con la yema de los dedos. «Esteban, haz que esto no termine mal», murmuró. Luego, con los baldes colgados del brazo, salió al corral. Doña Socorro le pasó un pedazo de pan y una mirada que decía más que cualquier oración. Julián y Memo se apartaron como para no estorbar la escena. En la lejanía, el tractor del patrón hacía ruido intermitente, como una respiración pesada. La jornada empezó con el sol apenas despegando. Celina fue al primer establo. Las vacas mugían, indiferentes a la tragedia humana que se tejía a su alrededor. Sus ubres parecían más pesadas esa mañana, como si también el ganado pudiera sentir la urgencia en el aire. El ordeño tiene su propia música, un compás que regulaba su respiración. Al principio, cada vaca fue una nota que Celina tocó con mano firme. Su cuerpo conocía el ritmo, la fuerza precisa, la manera de no dejar que aquel líquido blanco se derramara en desorden. El sudor en la frente se pegó con la sal de la mañana. A veces la oración no es pedir un milagro. A veces la oración es pedir fuerza para no derrumbarse. En la segunda hora, los problemas se hicieron visibles. El polvo sobre los baldes, las pequeñas punzadas en la palma de la mano que se volvían ampollas, y el cansancio en la espalda que empezó a doblarse como un antiguo tallo. Aún así, la mirada de sus hijos, que de vez en cuando se asomaban por la puerta como quien escucha una canción esperanzada, la mantenía en movimiento. Ordeño tras ordeño, el número en su mente crecía como una deuda. 100, 200. Las voces del rancho se convirtieron en una marea que empujaba o calmaba según el viento de la autoridad. Doña Beatriz pasaba de vez en cuando con tacones que no encajaban con la tierra. Sus palabras eran cuchillos envueltos en seda. «Más rápido», decía. «No heredarán la flojera», añadía. Y la frase caía como una piedra que no tenía intención de caer sola. Debía hacer ruido, debía marcar. En la penumbra de una tarde que apenas insinuaba su calor extremo,
Celina sintió que algo dentro se rompía. La mano izquierda no respondía con la misma rapidez. La piel del pulgar se había abierto en un hilo rojo que, cuando la sangre rozó la leche, la hizo temblar. Trató de no pensarlo, concentró su mente en la respiración. Un golpe de tos le dio al niño más pequeño y la tensión le subió por la garganta hasta el rostro. «Señor, si no puedes quitar esto, dame por lo menos manos que aguanten», dijo en voz baja, como si hablara con un amigo. «No tengo otra medida que esta. Por favor, cuida de mis hijos». Fue una plegaria sin fórmulas, sin promesas, una petición de aguante. La cadencia del ordeño acompaña la mente para aprender a sentir sin quebrarse. Cada vaca era una cuenta en una oración sin final. Celina repitió en su cabeza el nombre de los suyos: Mateo, Lucía, Gabriel. Los niños venían a traer agua, a sostener el balde cuando sus manos flaqueaban. A veces, la solidaridad infantil es tan noble como cualquier ayuda oficial. En un momento, Mateo le dijo con voz de adulto: «Mamá, yo te ayudo hasta que no te quede fuerza». Ella le apretó la mejilla y sintió que su corazón era una piedra que no se partiría si el niño seguía creyendo en ella. No era solamente resistencia física, era testarudez moral, esa especie de orgullo que no permite que te escupan encima sin contestación. Ordeñar 100 vacas parecía, para algunos, lo mismo que un castigo. Para Celina, era la línea entre el techo y la intemperie, entre la escuela de los niños y la incertidumbre. Trabajó con ritmo de reloj de sol, cada hora una pausa pequeña, una respiración profunda, un trago de agua sucia para aguantar. Las manos empezaron a fallar por fatiga, la piel estaba marcada y ya no solo dolía, ardía. Las uñas se llenaron de tierra y leche, una mezcla que sabía a sacrificio. En el mediodía, la escena pudo haber parecido casi ceremonial. La mujer sola, la fila de vacas, la mirada de quienes no creían. El calor era una cosa que se pegaba al cuerpo y lo hacía pesado. Doña Beatriz observó desde la terraza, con los codos apoyados en la baranda, como si estuviera viendo una hora menor. Sus palabras continuaban siendo flechas. «No te quedes en vena, termina tu faena». El modo de hablar de doña Beatriz tenía una frialdad que no necesitaba levantar la voz. Sus miradas ya habían logrado lo que muchas manos no podían, minar la autoestima. Pero hay un momento en la vida en que la fe y la acción se encuentran en una frontera. No se sabe si es la oración la que da fuerza o la fuerza la que alimenta la oración. Celina, en uno de esos momentos, inclinó la cabeza y dijo, en un susurro que solo el cielo parecía poder oír: «Señor, no me dejes caer. No permitas que mis hijos se queden sin pan». No fue una promesa de pago divino, fue la humildad de pedir ayuda para sostener lo indispensable. Los peones miraron, algunos con compasión, otros con la seguridad de quien cree que el destino es ley. Julián se acercó y secó con una toalla la sangre que corría del pulgar de Celina. «Descansa, jefa», dijo con esa voz rota por la tierra. Pero Celina sacudió la cabeza. «No puedo, Julián», respondió. «Si no termino, después no habrá nada». A media tarde, la jornada adquirió un tono casi épico. La idea de 1000 vacas dejó de ser un número y se convirtió en un horizonte. Había un momento en que el cuerpo empieza a traicionarte y tu voluntad, como una luz insistente, te empuja a seguir. Celina se volvió a su trabajo con la obstinación de quien sabe que el mañana se escribe con lo que se hace hoy. Cada vaca que contaba era un paso más cerca del borde. 200, 500, 700. El sol comenzó a caer con la pesadez de quien ha cumplido su jornada de verdugo. Las sombras se alargaron como dedos que señalan el final. Aún faltaba mucho. La fábrica de la noche empezó a colarse por los surcos del campo. Las primeras luces del atardecer tiñeron de oro los corrales. Celina no se dio cuenta de que sus ojos brillaban con algo que no era solo cansancio. Era una mezcla de ira callada, de amor que no se resigna a ver a sus hijos en la calle, y de una especie de fe sin retórica que se agarra a lo concreto. «Señor, solo te pido aguante para acabar», murmuró de nuevo, y en su voz había menos súplica que una promesa hecha en la soledad. Si Dios no la levantaba, ella seguiría de todas formas. En la penumbra, los baldes parecían pequeñas lunas.
La leche, vertida en recipientes, formaba montañas blancas que crecían como una promesa todavía sin nombre. Sus manos estaban hechas trizas, había rasguños nuevos, y uno de los dedos mostraba un hilo de sangre que se mezcló con la leche. Doña Socorro, que había traído pan y agua, miró aquel cuadro con los ojos húmedos. «Tu esposo estaría orgulloso», dijo sin solemnidad, como quien pronuncia una verdad que no se puede devolver. La tarea, sin embargo, no era solamente física, era un laberinto de humillación. Varios en la hacienda murmuraban que aquello era excesivo, que la orden era venganza o curiosidad perversa. Don Rutilo se frotó la barbilla y movió los hombros. Su trabajo era mantener el orden y ejecutar mandatos. Doña Beatriz, desde su balcón, parecía satisfecha con la escena. La humillación pública tenía un efecto tóxico sobre quienes creen que la autoridad debe mostrarse dura para que su posición no sea cuestionada. Pero la garganta de la verdad tiene un timbre irrefutable. Hay actos de humanidad que no admiten demora. Había personas, incluso entre los que miraban con frialdad, que no podían sostener la mirada. Una de ellas fue Memo, quien hacía poco había escuchado de boca de Esteban una historia sobre honrar a quien te ayuda. Memo había visto cuando Esteban rescató a don Fermín y cómo la casa prometió ayuda y no la dio. En la tarde, viendo a Celina, Memo revolvió algo adentro. La noche se asomó con prisa. Los niños, cansados pero vigilantes, habían ayudado con lo que pudieron: traer trapos para las manos, mantener el agua caliente y, sobre todo, darle al aire su presencia constante, ese testigo que hace que cualquier madre no se rinda del todo. A las 9, el número en la cabeza de Celina era cercano al final: 900. La luna comenzaba a asomar su cara pálida entre las nubes. La hacienda estaba en silencio, salvo por el murmullo de las vacas y el roce constante de un trabajo que no parecía tener tregua. Cuando parecía que el cuerpo iba a ceder, Celina hizo algo que muchos hubieran considerado un último recurso. Habló fuerte para sí misma y para los que la miraban. No se trata solo de ordeñar. Se trata de enseñarles que no pueden quitarnos la dignidad. Si me quieren ver bajar la cabeza, no van a ganarlo, dijo. Su voz, aún quebrada, tenía algo que erizaba la piel. No era solo desafío, era la verdad puesta en palabra. En ese momento, alguien en la oscuridad del corral la miró más tiempo que los otros. Era Julián, con los ojos húmedos. «Jefa, yo voy a la casa del patrón a decirle que esto se ha pasado», murmuró. Hizo por levantarse, pero Celina lo detuvo con un gesto. «No hace falta revolver lo que ya está escrito», dijo. «Déjalo, solo deja que acabe». Su decisión, curiosamente, no nació de la resignación, sino de la estrategia. Sabía que no alcanzaba con denuncias a media voz. Necesitaba una verdad que se impusiera, una prueba que nadie pudiera negar. Y en eso, el agotamiento tomó otro sentido. Si ella llegaba al final, el acto mismo sería un juez. A veces, la justicia llega por caminos humanos y lentos, no por relámpagos que cambian todo de la noche a la mañana. A las 11 de la noche, cuando la luna ya se había subido a su pedestal, Celina entró a la parte final de la fila. Sus manos temblaban con un temblor que ya no sabía si era por frío o por cansancio. Un murmullo corrió entre los peones. ¿Llegaría? ¿Era posible que una mujer sola completara lo que se exigía? La respuesta estaba en su pecho. No había otra opción. Y así, con cada movimiento, con cada gota que caía al recipiente, la mujer se acercó al final. Sus dedos recordaban la forma de las manos de Esteban, el calor de su abrazo, aquella tarde en que la vida se puso en riesgo para salvar a otro. Su recuerdo fue un talismán. Al filo de la madrugada, con apenas una hora para que amaneciera, cuando las fuerzas parecieron abandonarla del todo, Celina tocó con la yema de los dedos la fotografía de Esteban que llevaba colgada del delantal, como si quisiera que su presencia fuera real y la sostuviera. «Ayúdame a terminar esto», susurró al retrato. Fue una visión que algunos podrían llamar superstición, pero para ella era compañía. En la última vaca, su rodilla falló y cayó de bruces en la tierra. El balde rodó y la leche se tiró, como si el destino quisiera añadir insulto al daño. Los peones se acercaron a ayudarla. Sus manos sangraban, como si cada gota fuera una cuenta pagada con sangre propia. El corazón latía con la violencia de quien teme que su historia termine mal. Estaba a punto de levantar la voz para decir que no podía más,
cuando una figura se asomó en la entrada del corral. Un hombre mayor, con la espalda encorvada por los años, que hablaba con la quietud de quien ha visto mucho. No era don Fermín, era otro visitante, un labrador vecino, que vio la escena y no pudo callar. Memo, que había estado observando, corrió hacia donde la figura mayor estaba. «Señor, vea lo que le han hecho a la señora». El visitante, sin quitar la gorra, se acercó y miró con detalle a Celina. Sus ojos, en la penumbra, parecían contener preguntas. No dijo mucho, simplemente ofreció una mano que hizo que Celina se incorporara. Era un gesto pequeño en el clamor de una historia enorme, pero para alguien que había agotado su cuerpo hasta el límite, fue suficiente para probar que no todo estaba en contra. La noche había dejado una costura abierta, la escena era visible, la humillación había sido pública, había testigos, y aunque la orden no se había cumplido todavía en la mirada de quienes la emitieron, la jornada había mostrado algo más peligroso para los poderosos, la fuerza de una madre que no se rinde. En el silencio que siguió, con los niños dormidos y la vaca final en calma, Celina se sentó en el suelo y habló otra vez, esta vez no pidiendo rescate sino claridad. «Gracias, Señor», dijo, «por las manos que me ayudan. No sé qué vendrá ahora, pero si esto sirve para que sepa la gente lo que somos capaces de hacer, que así sea». Era una oración sin rimbombancia, sin fórmulas, simple, humilde, firme. La madrugada se cerró en torno a la hacienda como una sábana. La casa de los Villaseñor aún dormía. Doña Beatriz habría apagado las luces con cierta satisfacción. Pero en el corral, en la tierra donde la leche se había derramado y en las manos cansadas de una mujer que había hecho lo impensable, algo quedó despierto. El ruido de una verdad que se resiste a la indiferencia. Había habido actos de bondad pequeñísima. Un vecino que llegó, un manojo de peones que no miraron hacia otro lado, y la evidencia de que una familia había defendido su espacio. El amanecer traería sus decisiones. La jornada no se había cerrado con una sentencia ni con una aclamación. Estaba abierta, con las piezas puestas sobre la mesa. En la cocina, mientras el café se enfriaba, alguien encontró una vieja carta. Era del mismo Esteban, dirigida a don Fermín, recordándole la promesa original, el rescate que alguna vez se ofreció con una mano apretada. El papel estaba amarillento y casi ilegible, pero sus palabras, incluso descoloridas, tenían autoridad. Quien la vio, la leyó en voz baja y luego la dejó caer sobre la mesa, como quien deposita una evidencia en el altar de la comunidad. En el pueblo corría ya el rumor de una mujer que había plantado su cuerpo frente a la arbitrariedad. Unos decían que había completado la orden, otros susurraban que ni siquiera había importado cuántas vacas se ordeñaron, porque lo que estaba en juego eran otras cosas. La memoria de un hombre que dio su vida por el patrón, la promesa incumplida y la posibilidad de que la verdad por fin se mostrara. Y mientras la hacienda despertaba, alguien en la plaza empezaba a hablar sobre la vieja deuda moral que pesaba en esa familia con poder. La historia no estaba terminada. La humillación había sido pública, la resistencia también. La pregunta que colgaba en el aire era simple y al mismo tiempo implacable. ¿Quién se atrevería a reclamar lo que debía ser reclamado? ¿Y cómo respondería la casa de los poderosos cuando la verdad saliera a la luz? La jornada que terminó con manos sangrando y un rasgo de pan en la mesa dejó semillas en terrenos distintos, en el corazón de la comunidad y en la conciencia de aquellos que habían sido testigos. Celina, agotada, volvió a su cuarto. Sus hijos dormían, sus cuerpos se movían con la confianza que solo da la infancia. Ella se detuvo en la puerta, miró la fotografía de Esteban y en voz quedita dijo: «Gracias por enseñarme a no rendirme». Su oración no era un contrato, era una entrega. La vida de una madre que decide no ceder la última parcela donde aún florece la dignidad. En la mañana, mientras el pueblo empezaba a hablar y alguien iba hacia la casa de don Fermín con un papel en la mano, la tensión aún no se rompía. Había algo en el aire, como una advertencia. Los actos de una sola mujer habían dejado huellas que no podrían limpiarse de un plumazo. Y allí, en la quietud del alba, la narrativa pendía entre la posibilidad de justicia y la certeza de que alguien tendría que responder. La decisión ya no era solo de Celina, era de toda la comunidad. El día terminó dejando un punto de quiebre. La paciencia y el silencio ya no bastaban. Algo había cambiado en la mirada de la gente. Y en la casa de los Villaseñor, entre la alfombra y los cuadros, alguien abriría los ojos a una verdad que, por muchos años, había estado cobijada por la comodidad del olvido.
En la mañana, mientras el pueblo empezaba a hablar y alguien iba hacia la casa de don Fermín con un papel en la mano, la tensión aún no se rompía. La carta amarillenta de Esteban, esa prueba sólida y discreta, había pasado de mesa en mesa, había sido leída en voz baja en la cantina y después en la puerta de la iglesia. La noticia se difundió sin exageraciones. No era una campaña, sino un rumor con peso que pedía respuesta. Don Fermín vivía sus días como quien no debe explicaciones. Su salud, cuidadosa y protegida, lo mantenía recluido en la casa grande con cortinas pesadas y hombres que no tomaban decisiones sin su visto bueno. Cuando el visitante de la noche anterior tocó de nuevo la puerta, fue con una hoja que retraía la historia, la carta, el testimonio del rescate, la promesa no cumplida. Esta vez no era una voz anónima en la plaza, era una comitiva, doña Socorro, Memo y Julián, que fue recibida con la formalidad que exigen las casas antiguas. El administrador dejó la silla para anunciarlo y la noticia subió como si rompiera una tapa. Al principio, don Fermín pareció desconcertado. No es que no supiera del rescate, lo sabía. Sabía del tractor que se había tragado la tarde y de la mano que se había dejado al rescate. Sabía de la promesa inicial. Lo que parecía detenido era otra cosa, la sensibilidad para admitir deuda moral. El orgullo había construido muros donde el arrepentimiento temblaba. Pero las cosas, a veces, se rompen por el lado más débil. La memoria, la culpa, la necesidad de aligerar un peso que ya no soporta las estaciones. «Díganme qué buscan», preguntó don Fermín con voz que intentó ser neutra, pero que delató un temblor. La presencia de la carta fue como una brújula. Julián, con la misma sencillez con la que había movido herramientas en el corral, explicó lo sucedido. La orden dada por doña Beatriz, la jornada, las manos sangrantes, la evidencia de la carta de Esteban. No trajo acusaciones, trajo una verdad clara. En la sala, un silencio espeso presionó los marcos de los cuadros. Doña Socorro, que no necesitaba adornos para decir lo que sentía, se limitó a colocar el rosario sobre la mesa y miró al patrón sin pedir nada, solo mostrando que la historia tenía más caras que una verdad convenienciera. El gesto que nadie esperaba ocurrió en la tarde, cuando don Fermín se levantó y fue al corral. No fue un acto teatral, fue la decisión de un hombre que, enfrentado a su historia, priorizó la reparación sobre el orgullo. El patrón llegó con el bastón, con la mirada cargada y con pasos que parecían pesar más que antes. No vino a justificar nada, vino a mirar los rostros que había dado por sentado. Al ver a Celina, a sus hijos y a los peones, algo en su gesto se quebró. No era el estruendo de la culpa, era el silencio que anuncia palabras duras. Don Fermín se acercó a Celina. Sus manos, grandes y acostumbradas a firmar cuentas, temblaron. La gente del corral, peones, vecinos, incluso Memo, se reunió sin organizarlo. Había quien sostenía que una disculpa sin acción es un alivio de conciencia, pero la comunidad quería hechos, no consuelos. «Yo le debo a tu esposo más que una promesa», dijo don Fermín con voz ahogada. «Lo reconozco. Fue un acto que no supe pagar en su momento. Pido perdón». No fue una frase pensada para mover voluntades. Fue la confesión de alguien que sintió, por primera vez, que el deber no admite olvidos. Celina lo miró. Su rostro no buscó venganza. Había en su mirada la claridad de quien ha trabajado para sostener a los suyos, y ya no confunde la humildad con la sumisión. «Perdone usted», respondió Celina, firme. «No vine a buscar humillación. Vine a que se haga justicia, como usted decía cuando mi esposo le ayudó». La reunión no quedó en palabras. Don Fermín, con la compostura que aún le quedaba, pidió tiempo para arreglar lo que debía. Llamó a su abogado, al licenciado Ochoa y al notario. Era una respuesta que venía en documentos, pero que había sido provocada por la imagen viva de una mujer que con las manos rotas había plantado su dignidad frente a su familia. La formalización no fue un trámite frío. El pueblo entero se acercó al patio principal de la hacienda como quien asiste a un bautismo de verdad. Licenciado Ochoa llegó con papeles, notario Méndez con tinta y sellos.
No se trataba solo de transferir cosas, se trataba de restaurar una confianza que había sido descuidada. Don Fermín, con gesto solemne, declaró en voz alta que entregaría a Celina la mitad de la propiedad a modo de socio, con la finalidad de asegurar el sustento de sus hijos y de poner en marcha una administración que reconociera la dignidad del trabajo. Las palabras estuvieron acompañadas por firmas, testigos, entre ellos Julián y Memo, y el notario que dio fe de la voluntad expresada. Era justo y era humano. Sin embargo, la restitución no tardó en encontrar oposición. Don Evaristo Sandoval, un hombre de influencias y cuyos negocios se habían cruzado con los de los Villaseñor, olfateó oportunidad en la crisis. Se presentó con papeles truculentos, argumentos legales forzados y la intención clara de desestabilizar el acuerdo. Su llegada fue el intento predecible del que se aprovecha cuando la tos de un poder se muestra vulnerable. Quería arrebatar lo que a su juicio era botín, o por lo menos sacar beneficio de la confusión. El enfrentamiento con don Evaristo no fue heroico a la manera de epopeyas, fue burocrático e intenso. Se llamaron audiencias, se discutió la validez de contratos, se miraron actas antiguas y se barajaron testigos. El licenciado Ochoa, con la calma de quien conoce los recovecos de los papeles, desenmarañó las argucias. No se trató de luchas de poder físico, se trató de la ley puesta al servicio de la verdad y de la comunidad que contó lo que sabía. Julián, Memo y doña Socorro declararon. Los vecinos dijeron lo que habían visto. La carta de Esteban, leída en voz alta, dio fondo moral a todo. Así, la pretensión de don Evaristo quedó diluida ante la fuerza de pruebas, testimonios y el buen derecho. En una audiencia breve pero decisiva, el juez, informado por las declaraciones y por la evidencia, rechazó las demandas de Evaristo. No fue venganza, sino justicia. Se confirmó la voluntad de don Fermín, la transferencia fue ratificada, y don Evaristo quedó sin la posibilidad de entorpecer el proceso. La sentencia fue práctica, la traslación de parte de la hacienda a nombre de Celina y la definición de un plan para que la propiedad se administrara con justicia laboral, salarios dignos y la creación de un fondo para la educación de los hijos de los trabajadores. La legalidad selló lo que la madrugada había empezado, el reconocimiento de una deuda moral. La reacción de doña Beatriz fue primero sorpresa y luego vergüenza. Ella, que había ordenado la prueba cruel, no pudo quedarse indiferente ante el quiebre de su padre. Había un conflicto interno que no se solucionó de la noche a la mañana. En su rostro se veía la mezcla de rabia, culpa y algo parecido a la incomodidad. Su arrogancia se había confrontado con hechos que ya no aceptaban su narrativa. Lo que siguió no fue una caída dramática, sino una construcción lenta. Doña Beatriz tuvo que confrontar a aquellos a quienes había menospreciado y aceptar que su palabra no era ley absoluta. Ante la mirada de la comunidad, y especialmente de Celina, comenzó a sentir el peso de su acción. Hubo una escena en la que, en la cocina, ante doña Socorro y varias mujeres del pueblo, doña Beatriz pidió disculpas. No fue una fórmula vacía, fue la voz temblorosa de alguien que reconocía que había utilizado su posición para herir. No tenía derecho, dijo doña Beatriz en voz baja, sin exigir permiso. Me equivoqué. Las palabras de arrepentimiento no borraron el dolor que había causado, pero fueron la primera piedra para algo más constructivo. Don Fermín, que no quería imponer la restauración por la fuerza, sugirió que la mejor manera de reparar no era humillar a su hija, sino incluirla en el cambio. Propuso que Celina y doña Beatriz aprendieran a dirigir juntas la porción de la hacienda que ahora pertenecía a la otra familia. Fue una idea arriesgada, porque implicaba reconciliación práctica, y no solo palabras. Celina dudó, no por orgullo, sino por prudencia. La oferta de sociedad venía con la condición de que la gestión sería transparente, de que los sueldos se mejorarían, y de que se crearía una escuela para los niños. Hubo un momento de tensión. ¿Aceptarían juntas o el rencor se interpondría? Fue don Fermín el que dijo algo que nadie esperaba. La justicia no me exime de corregir a mi propia casa. Su voz puso la decisión en manos de Celina y de Beatriz. La transformación de doña Beatriz no fue inmediata ni perfecta. Tuvo que trabajar muchas horas en los corrales, conocer el nombre de cada trabajador, aprender cómo se marca una vaca y, sobre todo, ver con ojos nuevos la injusticia que ella había administrado. Cuando vi a los niños entrar a una escuela recién acondicionada y escuchó a Celina explicar los libros que se comprarían con el fondo, algo cambió. No fue espectáculo, fue el reconocimiento de una empatía nacida al compartir tarea y responsabilidad. Pronto empezaron a verse cambios concretos. La mitad de la hacienda, ahora en sociedad, se administraba con transparencia. Se hicieron asambleas semanales donde los trabajadores podían expresarse. Se estableció un salario mínimo digno.
Se mejoraron las condiciones laborales. Se creó un calendario de pagos y una caja para emergencias médicas. La escuela fue una prioridad. Se nombró a doña Socorro como la encargada de organizar la cafetería escolar y a un maestro joven del pueblo se le ofreció una plaza estable. Los niños, incluidos Mateo, Lucía y Gabriel, vieron cómo su futuro se orientaba hacia la posibilidad y no la incertidumbre. La comunidad, que había observado con recelo cualquier cambio, empezó a sentir que la justicia restauradora no era un cuento, sino una práctica. Los rostros se suavizaron, y quizá lo más valioso, la dignidad del trabajo dejó de ser un letrero en la pared y pasó a ser una política palpable. Las manos se sanaron económicamente y con el tiempo físicamente. Las ampollas de Celina dejaron rastros, pero dejó de temer que la noche les arrebatara el techo. En el proceso apareció la figura del licenciado Ochoa como mediador práctico. No solo firmaba papeles, sino que propuso un plan de administración participativa y un documento que obligaba a la familia Villaseñor a respetar los salarios. Notario Méndez dio fe pública y quedó como custodia de los acuerdos. Todo estaba puesto en reglas claras, para que no quedara a la arbitrariedad de la buena voluntad de un día. Hubo resistencias pequeñas, trabajadores que desconfiaron de la reforma y otros que insistieron en exigir condiciones antiguas. Las tensiones se resolvieron con diálogo, se creó un consejo de trabajadores y se establecieron sanciones claras para abusos. Don Evaristo, tras perder la demanda, intentó comprar voluntades, pero la comunidad ya había hablado en voz alta y su influencia se esfumó. En el proceso, varios vecinos expusieron públicamente la historia de Esteban y cómo había actuado el patrón en la hora de la necesidad, sellando la memoria colectiva en nombre de la justicia. La relación entre Celina y doña Beatriz avanzó con paso incierto pero firme. Hubo momentos en que la mirada de Celina guardó distancia, hubo otros en que la mano de doña Beatriz buscó ayuda sincera para aprender. A veces discutían decisiones administrativas, a veces se encontraban compartiendo mate en la cocina. La transformación fue real cuando, en un momento de cosecha, doña Beatriz se arremangó y, sin pedir nada, ayudó a los trabajadores a organizar la fila de ordeño. No lo hizo para ser vista, lo hizo porque había entendido el valor del trabajo que antes había menospreciado. La plaza del pueblo tuvo su cierre simbólico. Con la colaboración de la comunidad y el financiamiento acordado, se instaló una placa que recordaba la deuda resuelta y el nombre de Esteban, una memoria para que los gestos heroicos no se olvidaran ni se utilizaran como moneda de cambio. El día de la inauguración, Celina estuvo presente junto a sus hijos. Doña Beatriz, con los ojos llorosos, sostuvo el extremo de la cinta. El alcalde local pronunció unas palabras sencillas. Habló de reparación, de la importancia de honrar la memoria y de garantizar que la dignidad del trabajo fuera un principio rector del pueblo. La placa no era un trofeo, era un recordatorio. Para que nadie olvide lo que se debe, dijo el alcalde, y para que las nuevas generaciones sepan que la dignidad no se compra ni se vende. El episodio no cerró heridas profundas de un solo golpe, pero sí marcó un antes y un después. Celina no se convirtió en señora de mundo, siguió siendo la mujer de trabajo que antes era, pero con un peso menos en la espalda, la seguridad de que sus hijos tendrían educación y techo. Doña Beatriz aprendió a pedir perdón de maneras concretas. Contrató a familiares de peones que antes habían sido despedidos sin motivo, ofreció jornadas menos extenuantes en tiempos de sequía y accedió a que un porcentaje de la producción fuera destinado a la obra social del pueblo. La vida cotidiana volvió a su curso con la sensación de que algo fundamental había cambiado. Los niños de la colonia pudieron estudiar sin la sombra de una posible expulsión por falta de pago. Los peones cobraron un salario que les permitió soñar en reparaciones de casas y en pequeños ahorros para emergencias. En la administración, la transparencia impidió arbitrariedades y las asambleas semanales dieron voz a quienes antes no la tenían. Para Celina, la transformación tuvo un sabor a resignificación. No solo había ganado legalmente, había ganado el reconocimiento público. La sociedad que la había visto como una mujer a la que se le podía imponer una humillación, ahora tenía que mirarla con respeto. En el umbral de esa nueva vida, Celina siguió siendo la madre que se arremanga cada mañana, pero con la diferencia de que el miedo al desamparo se había debilitado.
Sus hijos, en una escuela que era parte de su propio esfuerzo y en el que el trabajo de su madre era reconocido, crecieron con la certeza de que la dignidad pesa más que el escarnio. Hubo también reconciliaciones pequeñas y privadas. En una tarde clara de finales de año, Celina y doña Beatriz se sentaron en la cocina a realizar cuentas de la administración. No fue un momento épico, fue una secuencia de números y de voces. En el medio, doña Beatriz dijo algo así como: «Me avergüenza haber sido dura contigo», y su voz tronó con la honestidad de quien no quiere adornos. «Si te sirve de algo, quiero aprender». Celina, mirándola, tomó la mano de Beatriz y respondió con la sencillez que la definía: «Lo que se hace con arrepentimiento y trabajo, bienvenido sea». No faltaron los que pensaron que la sociedad era imposible, que la clase no se une con las palabras. Pero en esa cocina, entre facturas y tazas, se firmó otro tipo de alianza, la de quienes decidieron trabajar juntas por algo mayor que su rencor. La bendición de la comunidad se manifestó en gestos concretos: una fiesta modesta en la plaza, alimentos compartidos, música y danzas en las que todos participaron. En la inauguración de la escuela, los niños recitaron poesías y las madres dejaron placas de agradecimiento. El reconocimiento público fue simbólico, pero también práctico. Se creó una pequeña copera de leche que garantizaba mercados locales y mejor precio para los productores pequeños. El modelo, aunque nacido de una injusticia, empezó a mostrar su valor económico y humano. En lo íntimo, Celina siguió conversando con Dios en sus momentos de mayor silencio. Su oración no era doctrinal ni dogmática, era la súplica de quien pide fortaleza para el día a día y sabiduría para administrar la nueva responsabilidad. En una noche clara, junto a la ventana, con la fotografía de Esteban cerca, dijo en voz baja: «Señor, gracias por las manos que me han ayudado y por las sorpresas que llegan disfrazadas de dolor. Dame sabiduría para cuidar lo que hoy se me confía. Haz que mis hijos aprendan a trabajar con dignidad y a no olvidar que cada mano merece respeto». No pidió riquezas ni celebridad, pidió justicia sostenida y corazón para gobernar con humildad. Fue una plegaria pequeña que, sin dramatismos, marcó la orientación de su vida. El proceso legal dejó constancia de la transferencia y de los nuevos reglamentos. Notario Méndez guardó el expediente y el licencio Ochoa se convirtió en asesor de la nueva administración. Don Fermín, ya en sus años de reflexión, se dedicó a apoyar iniciativas de bien en la región. Instó a otros patrones a firmar compromisos públicos y donó una parte de su biblioteca para la escuela. No fue un final heroico, fue la corrección pausada de una vida que se observaba a sí misma y decidió mejorar. Don Evaristo, sin influencia, se retiró de las esferas donde quería imponer su ley. No hubo espectáculo de castigo, simplemente su costura quedó desacreditada. En la plaza, la gente comentaba que la historia había sido un recordatorio, que la justicia puede tardar, pero cuando llega, no llega sola, llega con la voz del pueblo, con pruebas y con la firme voluntad de quienes se niegan a aceptar la humillación como norma. Con los años, la hacienda cambió en sus formas. Los trabajadores vieron instalarse comedores dignos, se estableció un calendario de pagos justo y un fondo de pensiones para los obreros de mayor edad. Los niños acudían a la escuela nueva y aprendieron, además de lecturas y cuentas, la historia de Esteban, no como una épica, sino como una lección de responsabilidad humana. Celina, que nunca buscó notoriedad, fue nombrada en varias ocasiones representante en las asambleas vecinales, y su voz, simple y práctica, influyó en decisiones que beneficiaron no solo a su familia, sino a todo el entorno. Al final, el pueblo colocó una placa en la plaza donde se leía el nombre de Esteban y un recordatorio, en memoria de aquellos que dieron más de lo que pudieron, y para que nunca falte la reparación cuando la injusticia toca a los humildes. La placa no era un trofeo, era una promesa colectiva de no olvidar. La transformación más profunda fue la de las manos que antes servían en silencio, ahora recibían salarios justos, manos de mujeres que se sentían capaces de decidir y manos de patrones que aprendieron a escuchar. La administración compartida demostró que el liderazgo no se mide por títulos,
sino por la capacidad de cuidar a la gente. Celina envejeció con la serenidad de quien sabe que su decisión de no ceder la dignidad produjo un cambio. Con los hijos ya crecidos y la escuela funcionando, ella encontró tiempo para cultivar un pequeño huerto donde antes no cabía nada. Lucía ayudó a organizar las actividades escolares, Mateo se convirtió en capataz responsable y Gabriel, ya adolescente, ayudaba con la contabilidad y aprendía a leer las facturas que su madre nunca tuvo tiempo de comprender antes. En una tarde de puertas abiertas, la nueva administración de la hacienda organizó un acto de reconocimiento. Estuvieron presentes el licenciado Ochoa, el notario Méndez, el alcalde y vecinos de lugares cercanos. Se descubrió la placa en la plaza. Se habló de reparación y de trabajo digno. Don Fermín, con la voz más tranquila, tomó la palabra. Si alguna vez fallamos en honrar una palabra, hoy la reparo con lo que tengo y con lo que puedo. No retroceder. Cuando fue el turno de Celina, el pueblo la aplaudió, no por vanidad, sino por respeto. Ella, sencilla, dijo algo que quedó en el aire. No vine aquí para ser vista, vine para que mis hijos durmieran bajo un techo. Hoy, si alguien aprende que la dignidad no es negociable, entonces hemos hecho lo correcto. Sus palabras fueron una lección de humildad y justicia. No hubo triunfalismos, hubo la convicción tranquila de quien sabe que el bien se construye en la constancia. La historia cerró con una escena que, en su simplicidad, resumía el trayecto. La escuela con niños y libros, la cantina con comida para quienes trabajan, la taza de café en manos de doña Socorro, el consejo de trabajadores reunido discutiendo horarios y salarios. Doña Beatriz, ya habitando un papel distinto, ayudaba a organizar las cosechas y en ocasiones ofrecía disculpas públicas. La comunidad había aprendido que la reparación exige actos y que la dignidad del trabajo no se asegura con decretos, sino con prácticas. Y en el final, un cierre devocional como el que siempre acompañó la vida de Celina. Una tarde, antes de que el pueblo se durmiera con la calma propia de quienes han comido bien y tienen techo, Celina fue al pequeño altar que mantenía en su cuarto. Tomó el rosario, la fotografía de Esteban, y miró a sus hijos que dormían seguros. Sus palabras fueron simples, directas, en segunda persona, pidiendo lo que más importaba. Señor, gracias. Te pido que nos mantengas humildes y justos, que no permitas que volvamos a olvidar a quien ayudó cuando una mano estaba tendida, que nos des fuerzas para cuidar a los más pequeños y sabiduría para no convertir el poder en abuso. Amén. No fue un pedido de riquezas ni de favores espectaculares, fue una súplica por corazón para gobernar bien. Esa oración cerró el círculo. La fe fue sostén, no amo absoluto. La justicia llegó por manos humanas, que se movieron con conciencia. La dignidad fue restaurada con trabajo, leyes y arrepentimiento. Si esta historia te tocó, suscríbete y compártela con alguien que necesite escuchar que la dignidad y la comunidad pueden vencer la indiferencia. Que Dios te bendiga y te dé siempre ojos para ver la verdad y manos para defenderla.